El mundo que conocíamos hasta ayer está desapareciendo ante nuestros ojos. Y está ocurriendo rápidamente con Estados Unidos. Y no se trata solo de política o de economía. Es algo mucho más profundo. Y muchos se preguntan, ¿por qué la nación más poderosa del último siglo parece desmoronarse? Y casi nadie sabe que esto fue predicho hace más de una década por analistas geopolíticos, y aún antes por profecías católicas. En este video vamos a analizar el desmoronamiento de Estados Unidos. Cómo fue previsto con una precisión impresionante por mensaje de la Virgen y cómo será la caída que sobrevendrá de aquí en más que las profecías auguran. Quédate hasta el final porque ya está pasando en la realidad y nadie lo analiza. La fractura de Estados Unidos es un hecho innegable. Un dato. El 12 de enero de 2026, la muerte de un enfermero en Minneapolis por unidades del ICE, el Servicio de Inmigración, ha marcado un gran conflicto interno. Y se ha denunciado que esta agencia federal ha recibido fondos del Pentágono para actuar como fuerza de choque urbana, operando fuera de la jurisdicción de las policías locales. Estados gobernados por el Partido Demócrata han declarado la insubordinación administrativa, prohibiendo a sus guardias nacionales colaborar con las redadas federales, mientras hay expertos que dicen que la Casa Blanca prepara el decreto para invocar la ley de rebelión que permitiría al ejército realizar detenciones masivas suspendiendo de facto el habeas corpus. E informes de inteligencia militar estiman que la cadena de mando está rota. Un 30% de la oficialidad media del Pentágono muestra señales de desobediencia ante órdenes de represión directa contra civiles. Y ante estos disturbios, Estados Unidos se está apoyando en una arquitectura tecnológica para reprimir de manera similar a China. El núcleo es la tecnología desarrollada por Palantir, que procesa datos de la red de cámaras con reconocimiento facial en tiempo real, permitiendo rastreo de cualquier ciudadano. Mediante el uso de inteligencia artificial, el sistema identifica quién es quién, establece mapas de relaciones y predice la probabilidad de que participe en protestas basándose en tu historial de compras, geolocalización y comunicaciones digitales. La administración ha normalizado el uso de drones para interceptar el tráfico de datos de los teléfonos, eliminando el anonimato en el espacio público y permitiendo detenciones selectivas antes de que se produzcan movilizaciones sociales importantes. Mientras a nivel financiero, la digitalización forzosa y la monitorización de transacciones bancarias han quedado aptos para permitir la congelación de activos de individuos vinculados a movimientos de resistencia civil, utilizando la ley de secreto bancario como herramienta de represión política. Y la paradoja es que esta infraestructura de control absoluto, diseñada para evitar el caos interno, está acelerando la desconfianza y empujando hacia redes de comunicación paralelas fuera del control estatal. Y esto sucede cuando la seguridad nacional de Estados Unidos enfrenta una erosión operativa externa. El conflicto entre el Ejecutivo y el Senado ha derivado en una purga de mandos intermedios, dejando vacantes críticas en la cadena de mando de las fuerzas estratégicas y los servicios de inteligencia, lo que ha permitido que potencias extranjeras ejecuten ciberataques persistentes contra la infraestructura crítica, especialmente en la red eléctrica y los sistemas de suministro de agua, que han mostrado fallos en 5 estados del cinturón industrial. Y la parálisis se extiende a los servicios de inteligencia, donde la división ideológica ha provocado una fuga de analistas hacia el sector privado, dejando al país crecientemente ciego ante las operaciones de infiltración de agentes durmientes de potencias extranjeras.
Además, Estados Unidos ya no puede proyectar su poder de forma efectiva en dos teatros de operaciones simultáneos, con lo que ha abandonado zonas que antes eran estratégicas. Y el vacío de poder está siendo llenado por China y Rusia. Estos conflictos externos suceden porque cayó el orden nacido tras la desaparición del muro de Berlín. La hegemonía absoluta de Washington ha sido sustituida por la de tres grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, que ahora negocian el mundo en términos de esferas de influencia directa. El sueño americano, como modelo exportable de democracia y consumo, ha colapsado, dejando paso a un pragmatismo absoluto, donde el poder se mide por la capacidad de control tecnológico y la autosuficiencia energética. Todo esto era previsible que pasara desde hace una década. Y además hay profecías católicas y hechos en la naturaleza que lo establecían desde antes. Hubo dos eclipses de sol, el 21 de agosto de 2017 y el 8 de abril de 2024, que formaron una X gigante sobre la geografía estadounidense al cruzarse. El punto de intersección se sitúa en la falla de Nuevo Madrid, el corazón geológico y estratégico de la nación. En la tradición bíblica y profética, un eclipse total de sol sobre una nación es interpretado como un aviso de juicio inminente. Y Ned Dougherty, un reconocido vidente de la Virgen, recibió una advertencia tras el eclipse de 2024, diciendo que el cielo otorgaba a la nación un período de gracia de 2 años para una conversión profunda de sus líderes y su pueblo. Y que al agotarse este tiempo, en la primavera de 2026, sin un cambio de rumbo espiritual, el manto de protección que había permitido la prosperidad de América sería levantado, dejando al país a merced de sus propias decisiones y de las fuerzas de la naturaleza. Y entre 2005 al 2008, la Virgen de la Paz en Anguera, Brasil, dio mensajes relacionados a Estados Unidos a Pedro Reyes. Estados Unidos fue identificado como el águila, cuyo nido será invadido como consecuencia directa de haber olvidado sus raíces cristianas y su compromiso con la ley natural. La profecía advierte que la nación quedará paralizada por un desorden interno masivo, orquestado por sus enemigos, que ya se encuentran infiltrados en puntos clave de su territorio y sus instituciones. Este colapso provocará que el país pierda su capacidad de proteger a sus aliados internacionales, dejando a Occidente en una situación de desamparo estratégico absoluto. Ciudades emblemáticas quedarán en ruinas tras un ataque que vendrá de lo alto, lo que muchos analistas interpretan como un golpe al corazón de Estados Unidos. Este ataque no será un evento aislado, sino parte de un desplazamiento del poder global hacia Oriente, donde fuerzas identificadas como el dragón, China, y el oso, Rusia, aprovecharán la parálisis del águila para redibujar el mapa mundial. Y la Virgen señala que el suelo estadounidense sufrirá además un estremecimiento físico, vinculando la crisis de fe con desastres naturales que impactarán la geografía nacional de forma irreversible. Y visiones concordantes de videntes como del diácono John Martínez describen una apertura masiva de la falla de Nuevo Madrid, que permitiría que el agua de los Grandes Lagos se una con el Golfo de México, dividiendo físicamente el país en dos y hundiendo gran parte de los estados costeros bajo las fuerzas del mar. Esta fractura geológica actuará como el espejo físico de la fractura espiritual y social, demostrando que cuando una nación pierde su velo de protección, la misma tierra que la sustentó se vuelve contra ella. Mientras el místico alemán Alois Erlmeyer predijo que el colapso final de Estados Unidos comenzaría en la gran ciudad de los edificios altos.
en clara referencia a Nueva York o Chicago en menor medida, donde el dinero perdería todo su valor de forma repentina, provocando que la población se mate por comida antes de que estalle un conflicto global. En su cronología, el colapso económico y la hambruna en las grandes ciudades son la chispa que genera el desorden interno necesario para que las potencias orientales decidan atacar. Y las visiones de Santa Hildegarda de Bingen del siglo XII arrojan más luz. Describió a una gran nación situada al otro lado del océano, que será devastada por gigantescos terremotos, tormentas y olas marinas. Esta nación, identificada como el águila, perderá sus colonias y su influencia exterior ante el avance de las potencias de Oriente. La mística detalla que el país será dividido, y gran parte de él quedará sumergido bajo el agua, provocando un éxodo masivo. Y además dijo que la caída de esta gran potencia no es un evento aislado, sino el prolegómeno necesario para la aparición del Hijo de la Perdición, o sea, el Anticristo. El vacío de poder que dejará la implosión de Estados Unidos sería utilizado por este personaje para presentarse como el pacificador y restaurador del orden mundial. Pero el desenlace de esta crisis no debe entenderse como una destrucción sin sentido, sino como el paso necesario hacia una restauración espiritual global. El Padre Pío afirmó que Rusia enseñará a los Estados Unidos una lección de conversión. Según el santo de Pietrelcina, la conversión del pueblo ruso será extremadamente rápido, tras el colapso de sus estructuras actuales, mientras que la de Estados Unidos será un proceso lento y doloroso a través del sufrimiento. Bueno, hasta aquí la caída de Estados Unidos en la realidad y en las profecías. ¿Tú crees que la caída será tal que Estados Unidos se convierta en una nación del tercer mundo, como algunos dicen? ¿O que eso probablemente no suceda? Dilo en tus comentarios. Y ahora, si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos. Y suscríbete al canal así no te pierdas nuestros videos. Y si quieres apoyar las investigaciones del equipo de este canal católico, lo puedes hacer a través de Patreon o desde YouTube. Los links de estos y de nuestras redes sociales están en la descripción del video. Y que Dios te bendiga y te mantenga obediente a lo que Dios te pida.